Saludos. Hoy les voy a presentar un proyecto basado en máquinas de estado y lenguajes de descripción de hardware. En este proyecto se simuló el proceso de fabricación de aluminio implementado como una máquina de estados en Verilog. ¿Empezamos? El proceso simplificado es el siguiente. Primero, se funde el aluminio en un horno de gas natural. Después se filtran impurezas y se moldea el metal en enormes lingotes. Se hace una limpieza por fresado, donde unas cuchillas raspan la superficie del lingote hasta reducirla en 3 milímetros. El material restante se recicla. Seguido a esto, se hace un primer proceso de extrusión, donde el lingote pasa repetidamente en medio de rodillos, que lo reducen a un espesor de 7 centímetros. Este proceso puede repetirse de 11 a 16 veces. Después, se pasa por un segundo proceso de extrusión. En este, el lingote termina con un espesor de 5 centímetros y con una longitud poco mayor a 9 metros. Al alcanzar los 5 milímetros de espesor, se lleva a un proceso de devanado, donde se enrolla y transporta a la siguiente fase. Finalmente, llega el proceso de laminado, que se hace en frío. Este se hace utilizando 2 rollos de papel a la vez, para evitar que este se rompa a causa de la tensión. El espesor alcanzado puede ser menor a 1 milímetro, según requerimientos del cliente. En esta diapositiva se muestra el diagrama de la máquina de estados. El estado inicial está dado por el estado 1 y el estado final por el estado 8, marcado con forma de estrella. Las transiciones entre estados se realizan por medio de las variables x y y esto ocurre cada vez que tienen un valor de 1. Por ejemplo, si la máquina se encontrara en el estado 3, la única forma que pueda avanzar al estado 4 es cuando x es igual a 1. Cualquier otra combinación de x o y mantiene a la máquina en el estado 3. De esta forma, las variables se alternan para cambiar los estados de la máquina, hasta llegar al estado final. Ahora les mostraré la máquina de estados implementada en Verilog, utilizando el programa ICE de Xilinx. La máquina de estados se implementó con una estructura case, en donde los estados se representaban con la variable e, que es un registro de 4 bits, y este era el que regía el cambio de los estados en la estructura case. Si nos podemos dar cuenta, en cada uno de los estados se verifica el valor de las variables, alternándose según se había dicho antes en la presentación. Asimismo, también se despliega un mensaje para indicar en la terminal en qué estado se está actualmente. De no cumplirse esta condición en los ifs, se mantiene en el mismo estado. Para esto también se hizo un módulo estímulo. Los valores ingresados al inicio se pensaron deliberadamente para demostrar que la máquina de estado no cambia de estado hasta que el primer valor sea de x en igual a 1. Ya en los siguientes estados nos damos cuenta cómo se va alternando estos dos valores para que la máquina de estados vaya avanzando de estados. Veamos ahora la simulación. Podemos ver ahora en la simulación las 3 variables involucradas en el proceso. E, que guarda los valores de estado, x y y, que se encargan de las transiciones. Si cambiamos la representación de la variable en, podemos ver cómo los estados, la máquina de estados cambia de estados. Si nos damos cuenta, en el estado 0, no importa el valor que tome y, siempre se mantiene en estado 0, puesto que necesita que el valor de x sea 1 para cambiar al siguiente estado. De igual forma, en el estado 1, no importa el valor del estado x, la transición no ocurre sino hasta que y es igual a 1. Esto nos demuestra que la transición de estados ocurre alternativamente entre las dos variables. Abajo podemos ver unos mensajes desplegados por el módulo estímulo y el módulo descriptivo que nos demuestran efectivamente que el estado no ha sido avanzado en la primera fase de la prueba.
podemos ver también que el estado se mantiene en su misma posición cuando no existe variaciones de la variable X o Y. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación.